A la escritura vamos a compartir hoy día, en este tiempo, una palabra que he estado meditando en la semana y que el Señor me había entregado ya hace unas semanas atrás. Y tiene relación, iglesia, con Jesucristo como sumo sacerdote. ¿Ya? Jesucristo sumo sacerdote. Voy a tratar de ser bien práctico, ¿ya? Porque es un tema, no es fácil de entender, pero vamos a tratar de que el Señor nos pueda ayudar también a que usted lo pueda entender, ¿ya? Así que si usted quiere anotar, también puede anotar, ¿ya? Vamos al libro de Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Libro de los Hebreos 4:14. Dice así, ¿lo encontró? ¿Sí? Están esperando que lo encuentre el Luchito. Ya, no importa. Ahí Luchito lo encontró y lo encontramos todos y lo encuentra Luchito. ¿Ya? Hebreos 4:14, 16. Ahí está. ¿Ya? Dice de la siguiente manera: por lo tanto, ya que tenemos, ¿qué cosa? Un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Oramos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, gracias por este tiempo de la palabra, gracias por este servicio, este encuentro que tenemos hoy sábado, Señor. Queremos que seas tú y tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, a través de la palabra. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado por sobre todo nombre, Señor. No recibimos gloria, solamente la gloria es tuya, Padre. Y necesitamos que usted, Señor, pueda ayudarnos. Esta palabra, Señor, que pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones. Señor, somos seres finitos, somos seres, Señor, que a lo mejor muchas veces no logramos entender todo esto, pero necesitamos tu intervención, Señor, para que también sea de edificación para la iglesia, de edificación para todos aquellos que han venido en esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jesucristo, sumo sacerdote. Yo pensaba, hermanos, aunque no lo crea, y meditaba sobre la figura de Cristo como sumo sacerdote. Y me acordaba en los años, ¿cuántos fueron estudiantes medio ahí nomás? ¿Cuántos hicieron la cimarra? Pocos hicieron la cimarra, muy buenos portados, gloria al Señor. Yo sabía que estaba con puros buenos portados. ¿Cierto? ¿Cuántos hicieron la cimarra? ¿A cuántos a lo mejor eran más traviesos cuando pequeños? ¿Cierto? Más traviesos en el colegio, más de alguno a lo mejor por allí tuvo alguna riña, no creo, sí, en esta hermandad. Pero, ¿y cuántos de ustedes le llamaron al apoderado? ¿Cierto? A varios de acá, a lo mejor. ¿Y cuántos fueron apoderados de sus hijos en alguna llamada que tuvieron del colegio? ¿Cierto? Y la figura del apoderado, ¿qué hacía nuestro apoderado? Aparte de retarnos después de las reuniones de clase, ¿cierto? Cuando nos llamaban al apoderado, nuestro papá o nuestra mamá era una especie de intermediario entre nosotros y el colegio o la directora, ¿cierto? Nos defendía, ponía la cara, ¿cierto? Cuando nosotros nos portábamos mal, no es mi caso, madre, ¿cierto? Nos defendía y hacía una especie de intercesión entre el colegio, ¿cierto? Y nosotros. Después lo que pasaba en la casa era otra cosa, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos esa figura, me recuerda precisamente que Jesucristo pasa a ser nuestro apoderado. Jesucristo es, ¿cierto?, el que
es el intercesor entre nosotros y el Padre. Jesucristo es el intermediario quien nos perdona nuestros errores ante el Padre. Por lo tanto, muchas veces nosotros necesitamos a un intermediario para poder llegar al Padre, porque nosotros no podemos defendernos solos. No tenemos los méritos, no fuimos a la cruz, no tenemos la autoridad, no tenemos la capacidad de nosotros ir solamente al Padre. Por lo tanto, necesitamos un intermediario. Y por lo tanto, nosotros necesitamos comprender que ese intermediario es Jesucristo el Señor. Amén. No hay otro intermediario entre usted y el Padre. No hay una virgen, no hay un hombre, no hay un pastor, no hay un ministro, no hay una organización. Nadie puede ser intermediario entre Dios y la iglesia más que Jesucristo el Señor. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, necesitamos comprender que Jesucristo es sumo sacerdote perfecto e intermediarios entre nosotros y el Padre. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Dirá usted. ¿Qué relación tiene que Jesucristo sea sumo sacerdote y cómo nos afecta en nuestra vida? Miren, vamos a ver 3 elementos fundamentales. El primero, Jesucristo es sumo sacerdote, ¿cómo dice? Eterno. Eterno, sumo sacerdote eterno. Ahora, ¿por qué la distinción? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿cierto?, en la primera parte de la Escritura, nos damos cuenta que el sumo sacerdote era el hombre de Dios, el hombre que Dios usaba, y tenía la función precisamente de ser un intermediario entre el pueblo y Dios, ¿cierto? Dios llamó a Moisés, después estableció, ¿cierto?, toda lo que es la ley mosaica, y el sumo sacerdote tenía la función de intervenir entre Dios y el pueblo. Se celebraba una vez al año el Yom Kippur, que era una fiesta que hacían los judíos, o en ese caso los israelitas, para que el Señor perdonara los pecados del pueblo. Este sumo sacerdote también tenía la función de hacer sacrificios por el pueblo. Para que el pueblo alcanzara perdón, debían ofrecer diferentes animales para alcanzar ese perdón. Y el sumo sacerdote también entraba al lugar santísimo una vez al año e interpretaba la ley. 4 funciones del sumo sacerdote. Interpretaba la ley, era intermediario, ofrecía sacrificios y entraba al lugar santísimo. Absolutamente nadie más podría entrar al lugar santísimo. Si alguien entraba, ¿qué pasaba? Como dice mi hija, sí, ya fallecía. Ya no había, nadie podía hacerlo. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero a pesar de todas esas funciones que tenía el sumo sacerdocio era imperfecto. No era un sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que pedir primero perdón por sus pecados y después tenía que pedir perdón por el pueblo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que la función del sumo sacerdote en el Nuevo Testamento era tan importante, pero en la Escritura, en el Nuevo Testamento, viene a decir el apóstol Pablo y el autor de Hebreos que ese sumo sacerdocio era solamente sombra y figura. Era sombra y figura, no era la realidad. Era solamente allí una pequeña porción de lo majestuoso que vendría después. Amén. No era solamente una sombra, no era una imagen real. Una sombra es esa, ¿cierto? Muestra la figura, pero no me muestra completamente como soy yo. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta que esta imagen no era real. Miren, Colosenses 2:16. Dice, por lo tanto, no permitan, dice Pablo, que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras, dice Pablo. Esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo dice, es esa realidad. Entonces, este sumo sacerdocio simplemente era
sombra y figura de lo que iba a venir. Por lo tanto, también el sumo sacerdote de aquel tiempo era finito, fallecía, moría. No era un sumo sacerdote eterno, ¿cierto? Era un sumo sacerdote que tenía un tiempo límite para poder ofrecer esos sacrificios. Ahora, ¿cuál era el principal requisito del sumo sacerdote? Venir de la línea de Aarón. ¿Se acuerdan? Aarón. Los sumos sacerdotes debían venir de la línea de Aarón. Ahora, el autor de Hebreos, en el capítulo 10:1, dice lo siguiente, miren. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés, Hebreos 10:1, para que lo anoten allí, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés, dice Hebreos, era solo sombra, solamente una sombra. Un tenue anticipo, dice, era un anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo. Bajo aquel sistema, mire lo que pasaba, se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. O sea, cada año el sumo sacerdote tenía que ir al lugar santísimo, pedir perdón por sus pecados y pedir perdón por los pecados del pueblo. O sea, era un sistema que se repetía cada año. Pero, dice Hebreos, nunca pudieron, ¿qué cosa? Limpiar por completo a quienes venían a adorar. O sea, era un sumo sacerdocio imperfecto. ¿Se entiende, iglesia? ¿Vamos bien? ¿Ya? Entonces, era un sumo sacerdocio imperfecto. Era finito, ¿cierto? Era limitado. Ahora, usted y yo, iglesia, necesitábamos, por lo tanto, un intercesor. Usted y yo jamás hubiéramos podido entrar a la presencia de Dios. Necesitábamos que alguien más lo hiciera por nosotros. Todo el Antiguo Testamento, por lo tanto, era solamente sombra y figura de lo majestuoso que vendría en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es solamente sombra y figura de la realidad gloriosa que es Jesucristo el Señor. Entonces, por eso Pablo dice que nadie lo juzgue en comida ni en bebida, porque solamente eso es sombra. Amén. ¿Se va entendiendo? Sombra solamente. Nosotros rescatamos del Antiguo Testamento principios que nos ayudan, pero no hacemos doctrina del Antiguo Testamento. No podemos avalar hoy día dogmas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, porque nosotros hoy día tenemos la revelación completa, ¿dónde? En Jesucristo el Señor. No hay otra revelación, no existe otra revelación más grande que Jesucristo el Señor. Amén. Ahora, miren lo maravilloso que dice Hebreos. Miren, vamos al 4:14 ahora. Por lo tanto, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, ¿qué tenemos? Un gran sumo sacerdote. ¿Y qué hizo este gran sumo sacerdote? Entró en el cielo, mire, gloria al Señor, entró al cielo. ¿Y qué? Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Dice el autor de Hebreos, sin embargo, que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, dice la Reina Valera, que traspasó los cielos. O sea, en Jesucristo nosotros tenemos el cumplimiento perfecto del sumo sacerdocio. Amén. Es necesario, por lo tanto, aferrarse, dice Hebreos, a lo que creemos. Hermanos, la iglesia en Hebreos, la iglesia mayormente judía, estaba siendo perseguida en ese tiempo. Por lo tanto, muchos hermanos comenzaron a volver atrás. Muchos hermanos en medio de la persecución comenzaron a decaer y a alejarse del Señor. Por eso es que el autor de Hebreos muchas veces dice, cuiden la salvación con temor y temblor, ¿cierto? Ya no sean niños como antes. Entonces, cuando nosotros no nos aferramos a lo que creemos, van a venir las pruebas y nos van a derrumbar. Pero si nosotros entendemos y tenemos una base sólida de la palabra, aunque venga lo que venga, a la iglesia no la va a mover. Amén. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, aferrémonos a lo que creemos. Pues, ¿qué es lo que hemos creído? Que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Tenemos un sumo sacerdote que ya viene a ser la perfección completa.
¿Y cuál es el nombre de ese sumo sacerdote? Jesucristo el Señor. Amén. Jesucristo el Señor es la realidad completa de lo que en el Antiguo Testamento solamente era una sombra y figura. Amén. Miren, Hebreos 10:10. Estamos hoy día aprendiendo, hermanos. ¿Está aprendiendo o no? Amén. Hebreos 10:10, mire lo que dice Hebreo. Dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, miren qué hermoso, ¿cómo nos hizo? Santos. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Cómo eran los sacrificios? Cada día, cada día, cada día. Si yo pecaba, cada día iba con mi cordero. Pero dice que Jesucristo, el sacrificio que Él ofreció y fue agradable, nos hizo santos. Y uno dice a veces, ¿y usted es santo? No, no somos santos. Usted ha sido santificado por Jesucristo. Amén. Ustedes son santos porque Jesucristo los ha presentado santos delante del Padre. Amén. Entonces nos hizo santos una vez y para siempre. El 11 dice, bajo el antiguo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? Antiguo Testamento, ¿cierto? Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar, ¿cómo? Día tras día. Vaya viendo las diferencias. Ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados del pueblo. Pero, dice Hebreos, pero nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo el Señor. Se ofreció ¿cómo? A sí mismo. Él se ofreció, Él se entregó como ofrenda agradable, como sacrificio a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. ¿Y qué hizo luego? Se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Bendito sea el Señor. De un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermanos, que Jesucristo es sumo sacerdote eterno. No necesitamos que otro intervenga por usted delante de Dios, solamente Jesucristo. Y Jesucristo le ha dado a usted la misma autoridad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Los ha dado, te ha santificado. Si tú crees en Jesús como Señor, Él te ha santificado, pero no por los méritos que tú tienes, sino por los méritos de Jesucristo. Amén. Solamente en Jesucristo hay perdón, solamente en Jesucristo hay restauración, solamente en Jesucristo hay vida nueva. No hay otro hombre ni otra mujer que pueda transformar la vida de la humanidad más que Jesucristo el Señor. Amén. Jesucristo el Señor. Dice Hebreos 6:20, dice, Jesús ha ido allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Hebreos 6:20. Él ha llegado a ser, ¿qué cosa? Eterno sumo sacerdote. Miren, ¿vamos bien? Amén. El 7:26 de Hebreos, estamos Hebreos, por eso le dije que si quiere anotar, anote. El 7:26 dice, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. El 7:26, ¿por qué? Porque es santo. Ese sumo sacerdote necesitamos, ¿por qué? Porque es santo y no tiene culpa, y no tiene mancha, y no tiene pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor. Amén. Jesucristo tiene mayor honor que todos. De hecho, el autor de Hebreos presenta a Jesucristo como superior a todo, hermanos. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, superior completamente a todo. No hay otro más grande que Jesucristo el Señor. Amén. Miren, el 9:11 de Hebreos. Así que Cristo ha llegado a ser, ¿qué cosa? Sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró, ¿dónde? En ese tabernáculo más grande y perfecto. ¿Dónde está?
¿Dónde está ese tabernáculo perfecto? En el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte de este mundo creado. Por eso que para que la iglesia alcanzara el perdón completo de los pecados, necesitaba un sumo sacerdote que fuera eterno, no en un tabernáculo hecho por hombre. Dice Hebreos que este sumo sacerdote tiene el tabernáculo en el cielo. Amén. Y el autor de Hebreos que nosotros leímos en el 4 dice que Jesús traspasó los cielos. Lo traspasó. Por lo tanto, en Jesucristo está el perdón completo para aquellos que van a este sumo sacerdote. Amén. Hay perdón completo porque Él te ha santificado. Por eso dice Hebreos que nuestro Señor es un sumo sacerdote eterno y perfecto, porque no hay mancha en Él, no hay pecado. Cumplía los requisitos completos para poder ofrecer sacrificio. Y cuando Jesús se ofreció en esa cruz como sacrificio vivo, ¿cierto? Y muere, ese olor fragante que nace al Padre le agrada y perdona a toda la humanidad y le da la oportunidad a la humanidad nuevamente de poder alcanzar el perdón de Dios y tener esa relación cara a cara. Si usted va a Jesús, usted va a ir cara a cara con Dios, y las veces que usted vaya, el Señor va a estar atento para escucharlo, para oírlo, para perdonarlo, para alentarlo. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Jesucristo. Por lo tanto, solamente era sombra y figura. Sombra y figura. No alcanzaron a dimensionar lo grandioso que vendría. Dice el profeta que la gloria postrera, ¿cómo será? ¿Cuál es la gloria postrera? Jesucristo. Jesucristo, la gloria postrera. ¿A qué se refiere el profeta? A este templo glorioso, ¿cierto? De David, de Salomón. La gloria postrera, que este tabernáculo viviente, este tabernáculo eterno, será mayor que la primera gloria. No hay mayor gloria hoy día que el Señor. No hay mayor gloria que Jesucristo. No hay algo más extraordinario que Cristo el Señor, porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos, y aquí viene lo práctico para nuestra vida, cuando entendemos esta realidad de sumo sacerdote eterno, entendemos la magnitud de la gracia. Entendemos que la gracia que viene de Cristo es mayor de lo que nosotros creemos. Es una gracia eterna. Es una gracia que está allí para ti y puedes llegar y tomarla porque es un regalo. Y a ti no te costó nada. A Él le costó todo. A Él le costó todo. También nos sirve, hermanos, que cuando nosotros entendemos esta realidad, puedes ir a este sumo sacerdote y confesar tus pecados libremente. Confesar tus faltas cada día, a cada rato. ¿Y sabe lo que hace este sumo sacerdote? Toma todos esos pecados y los perdona y los lleva al Padre. Y eres perdonado. Si el sumo sacerdote era finito, hasta aquí llegamos. Hermanos, no podemos avanzar en nuestra vida con sombras de religiosidad. Muchas veces nosotros tenemos prácticas en nuestra vida cristiana que son más sombras que la realidad gloriosa de Jesucristo. ¿Cierto? Nadie os juzgue en comida ni en bebida, dice Pablo. Nadie os juzgue en la manera que te vistes. Nadie os juzgue en la manera que eres. Nadie os juzgue, ¿cierto? Lo que la religión ha hecho ha sido derrumbar al hombre y a la mujer. Porque cuando yo leo la Escritura y voy al Nuevo Testamento, yo encuentro en Jesucristo perdón y gracia eterna. Pero nosotros vivimos bajo las sombras, con un yugo aquí de esclavitud, que todavía no caminamos como libres. Y cuando no caminas como una mujer y un hombre libre, hacemos inválido el sacrificio de Cristo. Porque Él fue una vez y para siempre, para perdonar pecados de manera eterna. Tú vas a Él y hay perdón. En Cristo siempre hay una nueva oportunidad para avanzar.
Siempre hay una nueva oportunidad para que tú puedas ir. No importa cómo has llegado, no importa tu historia de vida o los pecados quizás de años que has cargado. Solamente tú tienes que ir a este sumo sacerdote y vas a encontrar el perdón, la redención, la libertad que ningún sistema religioso te va a dar. Solamente Jesucristo el Señor. Amén. No hay más sacrificios para el perdón de pecados. Ya fue hecho el sacrificio completo en Jesús. Amén. No hay que hacer sacrificios. ¿Cuántos de nosotros queremos muñequear a Dios muchas veces con nuestros sacrificios, creyendo que por nuestra obra vamos a ser perdonados? No, pues esta semana le di pan a alguien de afuera, o leí toda la escritura esta semana. Y creemos que por nuestros méritos alcanzamos el perdón, la gracia. Y no es así. Es solamente por Cristo. Hermanos, nosotros, lo que dice Pablo, ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el primer punto, Jesucristo, sumo sacerdote, ¿cómo? Eterno. Eterno. Segundo lugar, entiende nuestras tentaciones. Miren qué hermoso esto. Estamos en Hebreos 4:14. Leemos el 14 de nuevo. ¿Qué dice el 14, Luchito? Por lo tanto, ya que tenemos, ¿qué cosa? Un gran sumo sacerdote eterno que entró en el cielo. ¿Quién? Lo deja clarito Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. El 15. Nuestro sumo sacerdote, ¿qué hace? Comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que Él nunca pecó. Por lo tanto, en segundo lugar, este sumo sacerdote eterno comprende todas tus debilidades. Hasta las que no crees que Él las entiende, las entiende. Aún esos pecados ocultos, a lo mejor que están ahí en el corazón, que nadie conoce, lo entiende. Ahora, ¿qué es una tentación? Cuando nosotros vamos al vocablo original del griego, ¿cierto? La palabra peirasmos tiene que ver con probar, con poner a prueba. Ya nosotros muchas veces tenemos que hacer esta diferencia. Nadie puede ser tentado ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Dios no tienta a las personas a pecar, ¿cierto? Entonces, hay dos vocablos que usa acá la Escritura. Una es la tentación, que es la prueba, ¿cierto? Que el tentador viene, nos tienta para que nosotros pequemos, pero también está el concepto de prueba que viene de Dios. Que muchas veces nosotros enfrentamos pruebas, aflicciones, dolores, ¿cierto? Crisis económicas, crisis matrimoniales, tantas crisis que nosotros vivimos muchas veces. Pero cuando habla de tentación, no habla precisamente, ¿cierto?, de las pruebas que Jesús vivió, sino que habla que Jesús fue tentado en absolutamente todo. O sea, Él fue tentado en todo y también vivió aflicción. ¿Cierto? ¿Se acuerdan en Getsemaní? El gran lucha que tuvo Jesús allí con el Padre, en querer hacer su voluntad por sobre la del Padre. Sin embargo, dice él, nunca pecó. Por lo tanto, al ser Jesús sumo sacerdote y a ser semejante a nosotros, nos puede entender en nuestras debilidades. Miren, Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Y siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. O sea, Él se ofreció por los pecados del pueblo. Pero Él necesitaba, para que este sumo sacerdote fuera perfecto, debía ser hecho semejante a los hombres, ¿cierto? ¿Cómo iba a entender lo que la humanidad vivía si Él no era humano? Si nosotros lo pensamos desde la lógica. Pero para el autor de Hebreos esto es importante, porque él dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros,
que puede compadecerse. Hermanos, Él siente compasión por nosotros. Amén. Las tentaciones, por lo tanto, son aquellas situaciones en cuales nosotros nos encontramos para corromper la ley de Dios. Nos inducen al pecado. Amén. ¿Cuántos tienen tentaciones? Poquitos, puros santos hay aquí. ¿Cuántos tienen tentaciones? Yo tengo tentaciones. Todos tenemos tentaciones. ¿Cierto? Las tentaciones. Ahora, ¿cómo vencemos la tentación? Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. Amén. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado, ¿cierto?, la capacidad de vencer las tentaciones, pero a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la relación con Dios. Porque las tentaciones van a estar todos los días. Usted va a ser tentado en todo, igual que Jesús. Porque nosotros creemos que las tentaciones están ligadas siempre a lo sexual. Y no es así. Hay tentaciones que tienen que ver con la mentira. Hay gente en iglesias que es adicta a la mentira. Adicciones a distintas situaciones, hábitos que también necesitan ser transformados. La tentación a murmurar, también es pecado la murmuración. Entonces hay diferentes tentaciones, pero miren lo que dice Pablo en Gálatas 5:16. Dice, miren, ¿cómo vencemos la tentación? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Siendo llenos del Espíritu Santo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecadora, ¿ya? Siempre el hombre es una tendencia al pecado, siempre es una tendencia a pecar. Si no fuera por el Espíritu Santo que habita en nosotros, pecaríamos deliberadamente todos los días. Pero dice Pablo que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Gálatas el 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Por buenas intenciones es difícil sostener o decirle no a una tentación. Por eso es que nosotros debemos cultivar la oración. Debemos cultivar la guía del Espíritu Santo. Porque si no vamos a pecar deliberadamente. Porque usted y yo no somos Jesús. ¿Cierto? ¿En quien no hubo pecado? Nosotros somos humanos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que si cedes a la tentación, puedes ir a este sumo sacerdote y hallar perdón. Miren, Hebreos 2:17. ¿Vamos bien? ¿O vamos enreados? ¿Han quedado dormidos algunos? Están todos grabados de acá. El 2:17, miren. Esto es más una enseñanza, hermanos, porque es importante entender esto. El 2:17, Hebreos 2:17 dice, por lo tanto, aquí lo explica Hebreo, era necesario que en todo sentido, miren qué hermoso, en todo sentido Él, ¿quién? Jesús, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, mire cómo somos llamados hermanos de Él, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, ¿qué? Que Él hizo semejante, podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del mundo. Entonces, ¿por qué debía encarnarse el Padre? Porque era la única forma de que nosotros tuviéramos un sumo sacerdote misericordioso. Porque Él tiene misericordia de nosotros, porque enfrentó cada una de las pruebas y las tentaciones que usted vive. Amén. Entonces, ¿qué hace la religión o el mundo? Te condena, ¿cierto? Te pone cargas, sombras que ni el mismo Señor ha puesto sobre la vida. Y tenemos cristianos en nuestras iglesias, no en esta por supuesto, ¿cierto?, que cargan con un yugo de religiosidad, pero que no viven la verdadera libertad en Cristo.
¿Cuándo es un síntoma de que no eres libre? Cuando no puedes orar, ¿cierto? Porque hay culpa cada día. Porque a lo mejor lo que hiciste no alcanza el perdón. Pero cuando nosotros vemos que la Escritura dice que tenemos un sumo sacerdote misericordioso, es porque es la realidad. Y no solamente misericordioso, dice que es fiel. Es fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Entonces debemos entender y comprender que Jesucristo es quien nos comprende. Mucha gente a lo mejor no va a entender tus procesos, hermanos. Y vas a pensar que caminas solo en ese proceso. No te entiende tu esposo, no te entiende tu esposa, no te entienden tus hijos, no te entienden tus compañeros de trabajo. Nadie va a entender a lo mejor los procesos que tú vives. Pero Él sí los entiende. Él sabe lo que es vivir. Él sabe por qué. Porque se hizo semejante a nosotros. Se hizo semejante a nosotros. ¿Cuál fue la gran humillación de Jesucristo, el ser igual a nosotros? Se tuvo que despojar de esa eternidad que tenía Él y encarnarse y vivir como nosotros. Y más encima fue una muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses. Pero Él comprendió, Él vivió soledad, siempre lo he dicho desde acá. Él vivió todo lo que tú puedes vivir. Por lo tanto, tienes un sumo sacerdote que te entiende y te comprende. Aún si eres niño, aún si eres adolescente. Bendito sea el Señor. Dé un aplauso al Señor. Amén. Y esta palabra es para todos. Jóvenes, adolescentes que están acá. Jesucristo entiende tus pruebas. Jesucristo entiende tus tentaciones. Lo que a lo mejor tus padres no pueden comprender, Él sí los comprende. Por lo tanto, tú puedes ir a Él. Fácilmente Él es accesible para ti. Es accesible para ti el Señor. Amén. Hermanos, Él vive cada uno de lo que nosotros vivimos. Aquellos que a lo mejor han vivido una separación pueden entender a otro. Aquellos que a lo mejor han vivido un duelo pueden entender a otro. Un profesional de un área puede saber explicarles a lo mejor algo que nadie más puede enseñarles. Jesucristo es todo eso. La única forma que Él puede entender tu realidad es que se haya encarnado. Es que haya ahí habitado entre nosotros. Fue traicionado por sus amigos. Fue dejado solo en esa cruz. Estuvo allí toda la noche padeciendo, ¿cierto? Mientras aquellos que le prometían ir con Él hasta la muerte ni siquiera fueron capaces de estar a los pies con Él. Entiende las traiciones. Entiende todo, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cómo aplicamos esto? Que tú puedes ir a orar tranquilamente. Si tú entiendes que tienes un sumo sacerdote eterno y que te entiende, ve a la oración. Retoma la oración. No dejes que las tinieblas trabajen en tu mente de lo que hiciste, de lo que no hiciste. Anda al sumo sacerdote y Él te va a entender. Él va a entender tu corazón. Él va a saber. Incluso antes de que tú vayas, Él ya te entiende lo que estás viviendo. Esto nos debe llevar a mirarlo con cercanía. Dice Pablo en Efesios, ¿cierto? Que Él se ha hecho cercano. Mirar a Dios con cercanía. ¿Cuántos hermanos vivimos en un mundo que miran a Dios allí lejos? Pero tan lejos que es inalcanzable. Pero cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos que Dios está aquí mismo. Está aquí mismo, nos entiende, nos comprende. Él se ha hecho cercano, joven, a ti, jovencita. Él se ha hecho cercano, puedes ir. Debemos tener también autoconocimiento de nuestras tentaciones. Cuando fuéramos tentados, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos tienta? Poner límites, establecer límites en las tentaciones. Si sabes que ya vas a este lugar y te va a llevar al pecado, pone límites. Amén. Vamos en el proceso de la santificación. Pero ya somos santos, ¿cierto? Él nos ha presentado santos, pero vamos en este proceso. Aprendan, hermanos, a establecer límites en toda área de su vida. Y tercer lugar, tercer punto, Luchito, confiar en su perdón. Amén. Miren el 4:16, Hebreos 4:16.
Así que, ¿qué? ¿Cuál era el 15? ¿Se acuerdan? Porque Pablo, aunque algunos dicen que fue Pablo, pero no puedo aseverar yo quién es el autor de Hebreo, ¿cierto? El autor de Hebreo dice, así que ¿qué? La conexión, ¿cuál era la conexión con el 15? ¿Cierto? Que él fue hecho semejante a nosotros, por lo tanto nos entiende, nos compadece. Así que acerquémonos, ¿cómo? Con toda confianza, dice. ¿A dónde? ¿Al trono de la condenación? No, al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Y qué más encontraremos? La gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mire qué hermoso esto. Todo este sacrificio de Cristo, este sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿cierto? Que es un sumo sacerdocio perfecto, eterno, ¿cierto? Se hizo semejante a nosotros y al hacerse semejante a nosotros nos permite ir confiadamente a Él. Miren la palabra confianza, miren qué hermoso esto. La palabra confianza en su original significa libertad de hablar. Libertad de hablar. A los que les gusta anotar, parresías es la palabra griega y dice libertad para hablar. O sea, tú puedes ir al Señor en libertad para hablar, sin temor a represalias, sin temor, ¿cierto?, a un reto, sin temor a una condenación. Dice que nosotros podemos ir en libertad para hablar cada día al trono de la gracia. Cada día, bendito sea el Señor. Confianza, libertad para hablar. Y hallaremos, ¿qué cosa? Misericordia. Misericordia es favor. Encontraremos favor en ese trono. Miren, si nosotros lo traducimos al español, usted puede ir con libertad para hablar y hallará el favor de Dios. Cada vez que usted va, no hay nada, hermanos, que no pueda ser perdonado por el Señor. Solamente una cosa: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo lo demás vas a encontrar el perdón del Señor. Amén. Todo, aún lo que has hecho y lo que piensas que no es digno de ser perdonado, el Señor lo perdona. Amén. Tú vas a este trono y hayas perdón y misericordia. Puede que estés luchando con algo, a lo mejor, iglesia, con algún pecado que todavía no te deja ser libre. No hay nadie a lo mejor de nosotros que es perfecto y luchamos diariamente con diferentes tentaciones, pruebas a lo mejor, pero tenemos un sumo sacerdote que es eterno, es perfecto y sobre todo es misericordioso. Él tiene misericordia de los suyos, Él tiene amor por los suyos, y todo esto que nosotros hemos conversado hoy día solamente se resume en una palabra, y esa es amor. Solamente amor. Aquel Jesús que se ofreció a sí mismo como sacrificio, lo hizo no por antojadizo, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos sido perdonados por el amor que tuvo el Señor hacia nuestra vida. Hermanos, el Señor, aunque usted muchas veces no lo crea, el Señor te ama. Él te ama tal y cual eres. No importa lo que hayas hecho, no importa la condición a lo mejor con la que has llegado a este templo, pero Él te ama y te ha amado con amor eterno. No importa las luchas que tú tengas, Él te acompaña en la lucha, Él te acompaña en la prueba, Él te entiende en el dolor, Él te entiende en el problema, en la crisis económica, Él te entiende en tu depresión, en tu duelo, en todo lo que estés viviendo. Tenemos este sumo sacerdote eterno que comprende cada una de nuestras debilidades. Entonces tú puedes ir a Él cada día y hallar perdón, misericordia y favor en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en Cristo está el sacerdocio perfecto. La ley solamente ha venido, ¿cierto?, para juzgar. La ley solamente ha traído yugo a nuestra vida. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, encontramos la libertad. La realidad potente del Antiguo Testamento está completa en Jesús el Señor. Amén. Termino con esto.
¿Qué dice Hebreos entonces? Terminamos con Hebreos 10, 19. Miren, Hebreos 10, 19. Lo tenemos ahí. Así que, amados hermanos, podemos entrar ¿cómo? Con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de qué? De la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús, ¿qué abrió? Un nuevo camino. Un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. El 21 dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, este tabernáculo eterno, ¿cierto? Entremos como directamente, mire lo glorioso. ¿Usted cómo puede entrar? Directamente a la presencia de Dios. A la presencia de Dios usted puede entrar directamente. No necesita intermediario, no me necesita a mí, no necesita a nadie, absolutamente a nadie. Directamente a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con corazón sincero. Y vuelve a usar Hebreos. Y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?